Pero finalmente, este pasaje nos da un asomo a la esperanza, porque nos presenta una pequeña visión del plan de Dios, el plan de Dios. Y vamos a mirar algo de ese plan en el resto del libro de Génesis. Por eso quise leer el versículo 10, porque desde allí, versículo 10 dice, el 9 dice que Dios los esparció sobre la tierra, pero entonces el verso 10 comienza con esto: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y allí sigue hablando acerca de los hijos que fueron engendrados y los que vinieron después y los que siguieron más adelante. Y luego entonces aquí tenemos una nueva parte del libro de Génesis, capítulo 11, versículo 27. Acuérdense de la palabra generaciones. Estas son las generaciones de Taré, quien engendró a Abraham, a Nacor, a Harán y engendró a Lot. Por ahí tenemos una pequeña visión del plan de Dios. A pesar de la turbulencia humana, de la pecaminosidad humana, del juicio de Dios sobre los hombres, aquí tenemos ahora un atisbo, una pequeña visión del plan de Dios, el plan que Dios va a seguir a lo largo de la historia y que tiene su culminación y su clímax en Jesucristo. Como muy bien dice la Escritura Sagrada, en ese gran capítulo, esa gran porción de la carta a los Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos, atención, la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos recibir la adopción de hijos. El plan de Dios que empieza a verse a partir del versículo 10 del capítulo 11 y lo que va a ver más adelante en este pasaje cuando leeremos el capítulo 12 y el llamamiento de Abraham, y empieza a mirarse el plan de Dios, el plan, la obra de Dios, el propósito de Dios. Y no hay nada más importante que alinearse, mis hermanos, con el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es un propósito de redención, el propósito de Dios es un propósito de perdón, el propósito de Dios es un propósito de transformación, el propósito de Dios es un propósito de vida. El propósito de Dios es un propósito de salvación. Y tenemos una pequeña visión de ese plan que Dios va a desenvolver a lo largo de la historia en estas últimas frases y en estos primeros versículos del capítulo 12 del libro de Génesis. La cosa más importante que podemos hacer nosotros en nuestra vida es esa: alinearnos con el plan de Dios. Y el plan de Dios está en Cristo. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo puede salvar. No te salvará la iglesia bautista, no te salvará la iglesia católico romana, no te salvarán los musulmanes ni los judíos, no te salvarán los luteranos ni los presbiterianos, te salvará Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es a Cristo donde debemos acudir para encontrar en Él vida eterna y vida abundante. Por eso en el día de hoy, mientras examinas la palabra de Dios que has escuchado y examinas tu corazón, mientras piensas en esta palabra que Dios te ha dado hoy, en este día, dile a Cristo, allí donde tú estás sentado, que perdone tus pecados, que venga a tu corazón y que te salve. No te salvará el pastor ni el papa, no te salvará el catolicismo, ni ser bautista, ni evangélico, no te salvará ninguna filosofía humana, te salvará Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice Jesús, viene al Padre sino por mí. Hoy, allí donde tú estás, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y Él hará de ti hoy un verdadero hijo de Dios, un hombre o una mujer nuevo para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Imploramos, Padre, tu gracia en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que aún no te han recibido. Bendícelos con salvación. Atráelos, Señor, a Jesucristo. Que hoy ellos puedan arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador.